Hola, me presento, soy Lince. No olviden compartir y tocar la campanita y síguenos y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Hoy hablaremos sobre Sakana, una nueva inteligencia artificial. Si una IA puede cambiar las reglas del juego a su favor, ¿qué otras decisiones podría tomar sin la supervisión humana? The AI Scientist fue concebido como una herramienta para revolucionar las investigaciones y acelerar así el proceso de generación de nuevas ideas, la programación y ejecución de experimentos, el análisis de resultados, e incluso la elaboración de manuscritos científicos completos, siendo capaz, según los investigadores de Sakana AI, de presentar conclusiones de manera autónoma. El objetivo detrás de The AI Scientist es claro: reducir significativamente el tiempo y los recursos necesarios para realizar investigaciones científicas, un proceso que históricamente ha requerido un gran esfuerzo humano. En teoría, esta IA podría acelerar el ritmo de los avances en campos como la medicina, la física y la biología a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, durante las pruebas de este sistema, los investigadores descubrieron lo que muchos considerarían un comportamiento inesperado y potencialmente peligroso. The AI Scientist comenzó a modificar su propio código para sortear las limitaciones impuestas por sus desarrolladores. A todo esto le sumamos el gran impacto medioambiental, social, laboral, económico y tecnológico que hemos tenido estos últimos años. Es entonces donde nos ponemos a analizar si en verdad la IA va por un buen rumbo hacia el futuro, si de verdad terminará por ayudarnos o por arruinarnos. Existen datos desde la Unidad de Policía Cibernética que alertan por el aumento en los casos de extorsión con inteligencia artificial, herramienta que hace más fácil que las personas caigan en estas llamadas o mensajes. Con la inteligencia artificial pueden imitar más la voz o incluso un vídeo del familiar. Y esto es lo que lleva a caer más fácil a las víctimas. Existen actualmente muchos riesgos con la IA y lo más seguro es que esto se verá con mayor frecuencia mientras la IA sigue siendo actualizada en su entrenamiento. Tal vez hay riesgos que incluso aún no los hemos descubierto. En realidad no es culpa de la IA sino del uso poco ético de sus desarrolladores y entrenadores en cuanto a la herramienta. Hay una burbuja de la inteligencia artificial. Por supuesto que hay una burbuja de la inteligencia artificial. Como ocurre siempre cada vez que un fenómeno tecnológico experimenta una adopción tan rápida y brutal. Muchas empresas dedicadas a la IA han visto cómo el valor de sus acciones se disparaba espectacularmente en el último año. El ejemplo más célebre es Nvidia, cuyos títulos se han más que triplicado desde el verano pasado. Otras empresas con fuertes inversiones en IA, como Google y Microsoft, también han experimentado grandes subidas. El problema energético de la IA consume tanta electricidad como un país entero. Google procesa de media unas 9.000 millones de solicitudes de información al día en su motor de búsqueda. Si aplicase un asistente de inteligencia artificial, como se pretende, el consumo energético sería de más de 29 TWh/hora en un año. Es la misma cantidad de energía que genera y consume anualmente un país como Irlanda. Por ejemplo, entrenar una inteligencia artificial consume lo mismo que 40 hogares. La inteligencia artificial generativa, ya sea de imágenes, de texto o de otro tipo de datos, no crea de la nada, lo que ofrece al usuario como resultado de sus solicitudes. Para saber interpretar lo que debe generar, la IA requiere un aprendizaje previo. Y ese aprendizaje o entrenamiento del modelo requiere la introducción de millones y millones de datos, ejemplos, imágenes, palabras y expresiones, etc. ¿Pero vi la huella de carbono? Sería ideal que todo el consumo energético que requiere la IA procediera de fuentes que no emitieran gases de efecto invernadero. Algo que no ocurre en la actualidad. Las tarjetas gráficas, que funcionan a pleno rendimiento en la generación de imágenes, por ejemplo, no se alimentan de fuentes de energía limpias. Los centros de datos ya son responsables del 1% de las emisiones contaminantes a nivel global, algo que está empeorando con la implementación de innovaciones de inteligencia artificial. El consumo de energía relacionado con la inteligencia artificial se va a disparar en el futuro. Actualmente, los centros de datos consumen entre un 3 y un 4% de la energía de todo el mundo, pero en 2030 aumentará hasta el 25%. Un solo data center consume el equivalente a un rascacielos de 40 plantas. En 2027 el consumo mundial de electricidad relacionado con sistemas de IA aumentará entre 85 y 134 teravatios por hora, TWh, por año. La cantidad es comparable con el consumo anual de electricidad en Países Bajos, Argentina o Suecia según Digiconomist. Hagamos conciencia. Por su atención muchas gracias. Soy Lince, sígueme para más vídeos. Llevemos las riquezas del conocimiento hasta las puertas de tu hogar.